saber que Dios nos ha dado una madre. Bueno, este mensaje en esta mañana, bienvenidos también para los que están allí conectados con Vida Abundante. Así que si estás tomando apuntes, este mensaje se llama Cuando el silencio clama. El clamor de una madre, este es el mensaje del clamor de una madre que hizo mover el cielo. Y hoy vamos a conocer un personaje que tal vez usted lo puede conocer o no, pero es acerca de una mujer que hizo algo honorable. Así que vamos a 2 de Samuel 21 y vamos a leer del versículo 1 al 14. Aconteció en los días de David que hubo hambre durante 3 años consecutivos. David buscó el rostro del Señor y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y su casa sanguinaria, porque él dio muerte a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero debido a su celo por los hijos de Israel y de Judá, Saúl había procurado matarlos. David preguntó a los gabaonitas: ¿qué haré por ustedes y con qué haré compensación para que bendigan la heredad del Señor? Los gabaonitas le respondieron: no tenemos pleito sobre plata ni oro con Saúl ni con su casa. Tampoco queremos que muera nadie en Israel. Él les dijo: haré por ustedes lo que digan. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que nos den 7 hombres de sus descendientes para que los, como dice la palabra, delante del Señor en Gabá de Saúl, el escogido del Señor. El rey dijo: se los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Merab, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai el Meolatita. Los entregó en mano de los gabaonitas y ellos les dieron de baja en el monte delante del Señor y murieron los 7 juntos. Ellos fueron muertos en los primeros días de la siega, al comienzo de la siega de la cebada, y Rispa, hija de Ajá, tomó una manta de cilicio y se la tendió sobre una roca. Desde el principio de la siega hasta que empezó a llover sobre ellos agua del cielo, sin dejar que ningún ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni los animales del campo de noche. Informaron a David de lo que hacía Rispa, la concubina de Saúl, y David fue y tomó los restos de Saúl y los restos de su hijo Jonatán, de los señores de Jabes en Galaad, quienes los habían tomado secretamente de la plaza de Bet-seán, donde los filisteos habían colgado el día que estos derrotaron a Saúl en Gilboa. Hizo traer de allá los restos de Saúl y los restos de su hijo Jonatán, y recogieron los restos de estas personas. Luego sepultaron los restos de Saúl y los de su hijo Jonatán en territorio de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de su padre Quis. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y después de esto Dios atendió las súplicas con respecto a la tierra. Quiero empezar con lo siguiente. Hay silencios que gritan más fuerte que los truenos, y hay dolores que hacen que incluso los reyes se detengan y escuchen. Vivimos actualmente en una sociedad que glorifica el ruido,
pero muchas veces los milagros nacen en el silencio. Y eso es lo que vamos a ver a través de esta historia. Una mujer que clama en el silencio. Y vamos a ver quién es nuestro personaje principal, y es precisamente Rispa. Rispa, la protagonista de esta historia, no predicó, no profetizó, no fue reina, pero su clamor silencioso se convirtió en un terremoto espiritual que movió el cielo y que hizo que se restaurara la bendición sobre una nación. Quiero preguntarte, ¿qué haces cuando todo parece perdido y no hay una respuesta del cielo? Hay momentos, iglesia, donde el sufrimiento no tiene micrófono, no tiene un altavoz, pero sí tiene impacto. Rispa vivió precisamente uno de esos momentos, y esta historia nos revela cómo un clamor silencioso puede transformar toda una nación. Este mensaje que he traído, y lo he traído en honor a todas las madres, y normalmente uno escucha enseñanzas en medio de estos momentos. Traemos a María, traemos a una Rebeca, ¿sí? ¿Verdad? Traemos a esas madres que son súper conocidas en la Biblia, pero yo quise traerles a esta madre llamada Rispa. Y este mensaje que vamos a conocer o que hemos acabado de leer a través de la palabra es para quienes luchan en secreto, para quienes aman sin recompensa, interceden sin aplausos y se mantienen firmes aunque todo les diga que se rindan. Y todo, las circunstancias, el momento de la vida, las personas que las pueden estar rodeando. Así que primero vamos a hacer un análisis de este acontecimiento. Vamos a ver 5 factores claves para comprender el contexto de esta enseñanza, para comprender esos 14 versículos que acabamos de leer, que a veces sabemos que el Antiguo Testamento puede ser un poco ladrilludo, sobre todo este tipo de libros. Bueno, el primer factor clave es acerca de la identidad de Rispa. Ella, su nombre viene del hebreo Rishpa, que significa piedra caliente o carbón encendido. Así que aquí vamos conociendo algunos elementos acerca del carácter de esta mujer. Es una mujer israelita, esposa secundaria del rey Saúl. Tuvo 2 hijos con el rey Saúl, ya los vimos en la historia, Armoni y Mefiboset, que muy claramente el texto nos dice que no es el mismo Mefiboset, hijo de Jonatán, ya que en este caso, para que tengamos, esos son datos así de conocimiento, resulta que ¿por qué David no cogió a los hijos de Jonatán, que era su gran amigo? Porque él había hecho un pacto con él, y ese pacto precisamente trataba de lo siguiente. Le había hecho una promesa de que su familia no sería aniquilada después de que David reemplazara a Jesús como rey y reemplazara a Saúl como rey. ¿Sí? ¿Qué dije? Jesús. Ay, Jesús. Ay, Jesús. Entonces, para el pueblo de Dios, tanto para Dios mismo, los pactos son muy importantes. Y precisamente este gran problema que estaba pasando era por eso, porque se había roto un pacto. Pero en el caso de David, él no toma a los hijos de Jonatán porque le estaba dando cumplimiento al pacto que había hecho con él. Él le dijo a sus hijos, sí, a ellos, a su descendencia, no la voy a tocar. Y así permaneció ese pacto que trajo bendición precisamente sobre la generación de Jonatán. Así que
dentro de la identidad de esta mujer, la época en la que ella vivió durante el reinado de Saúl y luego durante el reinado de David. El segundo factor que encontramos para comprender este texto es la primera mención del personaje. No es en esta historia donde ella se le nombra por primera vez, sino que lo encontramos, la primera mención de ella, en 2 de Samuel 3:7, que dice lo siguiente: y Saúl había tenido una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, no sé si se dirá bien así, Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Este elemento es importante porque resulta que después de la muerte de Saúl, su hijo Isboset hereda una parte del reino. Y Abner, que era parte del ejército de Saúl, es acusado precisamente por haber tomado la concubina del rey. Esto era visto en ese entonces como un intento de tomar el trono. Entonces me tomo lo que él tiene, me tomo su concubina para demostrarle visiblemente a la gente que yo voy a asumir un nuevo poder. Pero resulta que en ese momento Isboset era quien había heredado una parte del reino, era como una lucha de poderes, por así decirlo. Así que esta acusación rompe la alianza entre Abner e Isboset y esto contribuye a la desestabilización del reino. Lo poco que le quedaba a Saúl, por decirlo así, se viene a pique. Otro dato importante, otro factor importante aquí, el tercer factor que encontramos es una nación en crisis. Esto lo vemos en los primeros 3 versículos. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. Esta hambruna hace que David diga: ¿qué está pasando? Entonces David decide consultar a Dios y descubre, por mensaje de Dios, respuesta de Dios, que lo que estaba sucediendo esa temporada de hambruna era consecuencia de la matanza de los gabaonitas cometida por Saúl. Y el pecado en este caso de Saúl no fue olvidado por Dios. Quebrantar pactos trae consecuencias generacionales y en este caso el pueblo de Israel estaba siendo afectado precisamente por el no cumplimiento de ese pacto. Y vemos que la hambruna era señal de juicio divino, no era causada, no tenía unas causas externas de pronto ambientales, no era un problema climático, no era un problema ambiental, era un problema espiritual. Y mire que en esta parte me parece muy interesante destacar que al David buscar a Dios, vemos que la intercesión comienza con el liderazgo. Cuando estamos en medio de esas situaciones, la cabeza del hogar, de esa empresa, del negocio, o si usted es el implicado en cierta acción, ¿quién es el que debe buscar esa dirección de Dios? El que está al frente. El cuarto factor de este pasaje, vemos la justicia dolorosa que se muestra en los siguientes versículos, en los versículos del 4 al 9, donde los gabaonitas hacen su petición: pedimos que se nos entreguen a 7 hombres de los descendientes de Saúl. Resulta que para aplacar la ira de estos gabaonitas, ellos piden que se les entreguen esos 7 descendientes para ser ejecutados. Y aunque uno ve que la justicia de los gabaonitas fue dura, se basó en una ofensa real. Hay que ponerse en el lugar de ambas partes, ¿no? A veces cuando uno está en medio de consejerías matrimoniales, uno siempre tiene que escuchar las dos partes, porque si uno se queda con una sola versión, te quedas con la mitad de la historia. Y en esta historia uno diría: qué terrible,
o sea, esta mujer estaba viviendo uno de los momentos más duros de su vida. Estaba perdiendo a sus únicos 2 hijos. Pero si nos vamos al otro lado también de la historia, vemos que en el caso de Saúl, Saúl había faltado a un pacto. Saúl había incumplido un pacto de paz que los líderes israelitas en los días de Josué, imagínate por allá atrás, habían hecho con los gabaonitas. Y él de la nada decide romper con ese pacto de paz, como dice el texto. Había un celo dentro de él, de poder, de querer tener más. Y le pareció, no sé, digo yo, porque no lo dice, asumo que dentro de todo lo que él hacía le pareció como muy sencillo decir, vamos a exterminar a este pueblo. Los pactos, ¿qué importan? Así que David entrega a los 5 hijos, como dice el texto, de Merab, que era la hija de Saúl, y a los 2 hijos de Rispa, y protege al Mefiboset, hijo de Jonatán, cumpliendo su pacto de amistad. Mira aquí tan diferente el proceder del rey David. Vemos a un rey que sí le da cumplimiento a los pactos. Vemos a un rey que sí está buscando la dirección de Dios. Frente a un rey que rompe pactos y que no busca, que consulta incluso a otras personas y no a Dios para tomar sus decisiones. Entonces, ese clamor de justicia, eso que estaban haciendo, o esa acción del rey David por buscar a los gabaonitas, ¿sí? Por dar justicia, no era algo nuevo para el pueblo de Israel. Miremos lo que dice Génesis 4:10. Dios pregunta a Caín, ¿qué has hecho? La respuesta es, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Para Dios, hacer justicia o el derramamiento de sangre no era cualquier cosa. Veamos Hebreos 12:24. Y ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Este texto de Hebreos, por decirlo así, está tomando a ese texto de Génesis que les leí inicialmente y está diciendo que precisamente Dios hace justicia. Y Dios, en medio de esa justicia, en medio de esa ira que tenía con la humanidad, decide Él entregar ¿a quién? A su único hijo y derramar su sangre precisamente para el perdón de nuestros pecados y para que podamos tener una vida eterna. Así que para el pueblo de Dios no era desconocido que se hiciera justicia. No era desconocido que el derramamiento de sangre injusto tuviera unas consecuencias, por así decirlo, negativas. Así que meditemos en lo siguiente para cerrar este punto. ¿Qué heridas no sanadas están afectando a nuestra familia o iglesias? ¿Qué hay en tu corazón que no has resuelto delante de Dios? ¿Qué estás haciendo en este momento que no te está permitiendo avanzar? Que no te está permitiendo recibir eso que Dios tiene para ti. A veces nuestras sequías espirituales están relacionadas con asuntos no resueltos. ¿Por qué estás estancada? ¿Por qué estás en sequía? ¿Por qué estás en esa temporada que estás pasando? A veces Dios, y subrayé esto acá, permite consecuencias duras para corregir pecados pasadas. Y tengámoslo muy en cuenta, permite, porque estamos muy acostumbrados a decir, es que Dios me manda, es que Dios hace, es que Dios provoca, es que Dios produce. Y nos quitamos prácticamente nosotros la responsabilidad de lo que está pasando, porque es Dios el que lo está haciendo. No, Dios las permite, y a veces permite cosas muy duras en nuestra vida. Tal vez para
corregir nuestros pecados pasados. La obediencia en medio de la incomodidad trae restauración futura. Y esto no suena tan bonito, ¿no es cierto? Pero es una realidad. El quinto factor importante que encontramos en este texto es el silencio que clama, que es precisamente el nombre de donde saqué el nombre para este sermón, para esta prédica, y lo vemos en el versículo 10 y 11. Y vemos en esta parte el acto precisamente de Rispa. Dice que Rispa tendió un saco sobre la peña y allí se quedó. No permitía que las aves tocaran los cadáveres en el día ni que los animales se acercaran en la noche. El análisis que podemos hacer de este acto, de este silencio que clama, es que Rispa protege los cuerpos de sus hijos colgados día y noche por meses, esperando justicia y esperando una sepultura digna también. Y el cilicio, que es como lo vemos en el texto, el cilicio muestra el duelo y la humillación. El cilicio era una tela como un vestido que ellos se ponían en una temporada de duelo. Se lo ponían durante un tiempo, era una tela áspera que ellos usaban, que les producía incomodidad, pero era parte de la experiencia en ese entonces de ellos vivir su duelo. Y lo vivían por una temporada, pero en el caso de esta mujer dice que llevaba meses vestida de cilicio, meses soportando esa incomodidad en silencio, meses queriendo tal vez y anhelando en su corazón en silencio que se lograra hacer justicia por sus hijos. Así que vemos que Rispa no grita, no exige, es una mujer, es una madre que simplemente se queda. Y tal vez acá hay muchas madres estilo Rispa que llevan ese clamor en silencio en su corazón, que llevan tal vez ese duelo en su corazón, que están anhelando, tal vez por años, que ocurran cosas especiales en el corazón de sus hijos. Y yo te quiero decir, no te rindas. Otras referencias que encontramos sobre duelo y sobre cilicio lo vemos en Génesis 37-34. Dice, entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera de cilicio e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Y en Esther 4:1, para que veamos que era una práctica muy común en el pueblo de Israel, cuando Mardoqueo supo todo lo que se había tramado, se rasgó los vestidos, se cubrió de cilicio y ceniza y se fue por la ciudad gritando con mucha amargura. El pueblo sabía que si una persona estaba vestida de cilicio, estaba viviendo ¿un qué? Un duelo. ¿Qué aplicaciones nos deja precisamente esta historia? En primer lugar, la primera aplicación es que la mujer ignorada que provocó un despertar. Rispa, como lo veíamos, aparece por primera vez como la concubina de Saúl. Este es el título que se le da. No tiene voz, no tiene nombre propio en la historia, tiene esa etiqueta, Rispa la concubina. Y en esto, a veces, muchas veces, lo que el mundo ignora, Dios lo prepara para algo mayor. Y aquí me quiero detener en las personas que se sienten ignoradas, que se sienten apagadas, que se sienten abandonadas, que sienten que no tienen voz, que sienten que no tienen voto, que sienten que han sido anuladas. A veces encontramos madres que han vivido muchos años viviendo este tipo de experiencias. Madres que no se les honra, que no se les respeta, que sus esposos tal vez las apagan, sus hijos tal vez las menosprecian. Y surge en ellas ese clamor silencioso, porque no las ve uno quejándose, no las ve uno de pronto en una posición de venganza tal vez hacia sus hijos,
pero ve uno mujeres apagadas, tal vez, mujeres que han perdido la esperanza, mujeres que sienten que no tienen propósito. Y yo quiero decirles en esta mañana que Dios te está preparando para algo mayor, que Dios está viendo tus lágrimas, que Dios conoce ese clamor que tú has dado en el silencio, que Dios sabe lo que esos anhelos que hay en tu corazón y que Dios te está preparando para algo mayor. Y esto es para todos. No necesitas ser reconocido por el mundo para ser usado por Dios. No necesitas ser una persona súper famosa, súper conocida para que Dios pueda tomar tu vida y la pueda utilizar para glorificarse. Tu historia no está definida por cómo empezaste, porque algunos empezaron tal vez su historia muy mal, sino por cómo te mantienes fiel en el proceso. No te permitas en medio del proceso que estás viviendo alejarte de Dios. No importa cómo comenzaste tu historia, tal vez con tu esposo. No importa cómo comenzaste tal vez a vivir y a desarrollar tus responsabilidades y hacer lo que estás haciendo hoy. Concéntrate en el proceso, porque como ya comenzaste, eso ya se vivió, eso ya es parte del pasado. Los errores que cometiste, las decisiones que cometiste al principio ya están, ya fueron ejecutadas, ya son parte del ayer. Te tienes que concentrar en el hoy. Y eso es algo que el Señor me ha venido hablando durante esta temporada de mi vida, porque a mí me gusta ver la vida por temporadas. Siento que es un poco más fácil de asimilar las cosas que uno vive. Y en esta temporada de mi vida, Dios me ha dicho, vive el hoy, porque el mundo está acelerado. La gente nos quiere acelerar, la gente quiere resultados, los hijos demandan, el esposo, la casa, el hogar, la iglesia. Todo el mundo quiere resultados nuestros. Y se viene sumado la edad, que los 30, ¿qué hiciste? Que los 40, no lo has hecho, que los 50, ya se te pasó. Y ya la gente siente que se le pasó la vida. Yo te invito, independientemente de lo que estés viviendo, que te concentres en el hoy. ¿Cuál es el hoy para tu vida? ¿Qué tienes hoy a tu alrededor? ¿Quiénes están contigo? Concéntrate en eso. Cada día trae su propio afán. Que hoy sea la oportunidad para celebrar la vida de tu mamá. Que hoy sea de pronto la oportunidad para, no la tienes, ponte triste un rato porque no la tienes, pero honra a quienes sí tienes a tu alrededor. Honra lo que eres y mantente fiel en el proceso, confía en el proceso. Dios ve el valor eterno en aquellos que el mundo considera invisibles. ¿Sabes? El mundo anula, el mundo condena, el mundo quita, señala. Pero Dios, para Dios no hay personas invisibles. Para Dios tú eres su hijo, su hija. Para Dios tú eres importante. La segunda aplicación que podemos encontrar es un amor que no se rinde. Rispa representa a una madre que no se va, que no abandona ni cuando el mundo ha abandonado. No te canses, madre, no te canses, papá, no te canses. Ustedes que están viviendo cualquier proceso que estén viviendo, no se cansen. Mira que la perseverancia de esta mujer no es pasiva. Esta mujer enfrenta el clima, los animales, la indiferencia humana y permanece firme. Ella dice, algo va a pasar aquí en mi duelo, en mi momento difícil, en lo que estoy pasando en mi temporada, algo va a pasar, yo no me voy a mover hasta que algo pase. Esa fue la determinación de esa mujer. Yo no me voy a mover hasta que algo pase. Yo te digo, insiste, mantente firme en Dios, no en las cosas que te están produciendo el estancamiento, sino en Dios,
Mantente firme y espera, algo va a pasar. En una generación de relaciones frágiles, Rispa enseña un amor que no busca aplausos, sino que busca honra para los suyos, incluso cuando no hay una recompensa visible. ¿Qué recompensa iba a tener esta mujer por ese acto? Le iban a dar un premio, le iban a dar un Grammy por la mejor actuación estelar, por el duelo y la miseria que estaba viviendo. No. Ella esperó, algo va a pasar. ¿Qué quiero? Honra para los míos. ¿Qué quiero? Que los sepulten adecuadamente, dignamente. Hay luchas que no se ganan con palabras, sino con perseverancia. Hay clamor que no necesita micrófono porque se oye directo en el cielo. No sé si han vivido algo así en sus vidas, donde hay cosas que a veces llegan a sus vidas que ustedes ni siquiera abrieron su boca para decírselas a Dios, pero Él las trajo y las bajó del cielo para ustedes. Y esta mujer precisamente elevó ese clamor silencioso con todo ese dolor que ella estaba cargando a su corazón. Tenía la confianza y la determinación de que el cielo la estaba escuchando, el cielo la estaba viendo. Tu oración silenciosa no es invisible para Dios. Hay madres, padres, abuelos, líderes que están precisamente como Rispa, firmes en el silencio, pero con una fe inquebrantable. Esto nos enseña esta mujer. Una fe inquebrantable. Una fe que no se conmueve en medio de las dificultades. Y te pregunto en esta mañana, ¿eres tú uno de ellos? Uno de esos. Tú puedes decir, sí, tengo una fe inquebrantable, o me rajo, estoy rajado en fe. Cuando te niegas a rendirte, tu fe se convierte en el eco que el cielo no puede ignorar. Esto este mensaje es para darle ánimo a esas personas que se han mantenido firmes. No se cansen. Quiero decirles en esta mañana, no te canses. Continúa. No te niegues a rendirte. No te niegues a abandonar el proceso que Dios está haciendo en tu vida. No te niegues a perderte de la respuesta. No te niegues a ver el milagro que va a ocurrir en ti. Permanece firme. Y en tercer lugar, cuando el cielo se mueve por los que gritan. Eso se ve reflejado ahí en los versículos 13 al 14, donde nos dice que el rey David escucha el acto de Rispa y se conmueve. Mire lo interesante de esto. El rey escucha el acto. El rey no escuchó las palabras, el rey no escuchó a Rispa por allá quejándose, ay no, ¿por qué me pasó toda esta situación? Qué rey tan malo, tan injusto. No, porque el pueblo ya tenía conocimiento de cómo operaba la justicia de Dios. El pueblo sabía que eso era lo que se tenía que hacer y estaba tal vez con mucho dolor de acuerdo, porque era lo que Dios estaba pidiendo que se tenía que hacer. Así que vemos que en este caso su acto es lo que conmueve el corazón del rey. Y esto es figura de Dios. Mira nuestros actos. ¿Qué estás haciendo hoy para conmover el corazón de Dios? Tus actos, ¿qué están revelando tus actos en este momento? ¿Qué sucedió por este acto de Rispa? No solamente sucedió algo, lo que se esperaba, ¿no? Vamos a sepultar a ese grupo de hombres que están allá. Y eso es lo que pasó. No, mira lo que pasó. Lo que pasó es que el rey manda recolectar los huesos de su esposo, Saúl, y de Jonatán y de los hijos ejecutados, y les da sepultura digna.
Solo después de eso, dice el texto, Dios fue propicio a la tierra. Los restos del rey Saúl estaban en otro lugar, como lo menciona el texto. Y el rey David dice, vamos a sepultar a toda esta familia. Al rey dio honra nuevamente al rey Saúl, trae a sus hijos que ya habían muerto y los sepulta a todos. ¿Qué significa que Dios fue propicio a la tierra? Porque a mí me pareció súper interesante que el texto terminara de esa forma. Esto significa, ser propicio significa que Dios mostró favor, restauró su benevolencia y quitó su enojo justo contra la nación. En ese contexto, precisamente Dios estaba airado por la injusticia cometida. No creas que Dios está contento con todo lo que está pasando en el mundo y todas las injusticias que están ocurriendo. A nosotros no nos corresponde hacer justicia, pero ten la seguridad, y viendo estos textos, ten la seguridad de que tenemos un Dios que es justo y que la justicia va a llegar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero la justicia de Dios llega porque llega. Y en este caso, la justicia de Dios, el juicio de Dios se manifestó en forma de hambruna. Pero cuando Él restauró la justicia, es decir, cuando se reconoció la culpa, se honró el pacto y se honró a los muertos, Dios fue propicio. Su ira fue aplacada y volvió a bendecir la tierra. Descansó. El rey David pasó la prueba. Y yo quiero invitarte, respira profundo, tranquilo, respire. Exhale. Eso es un muy buen ejercicio, tranquilo en medio de esa temporada que estás pasando. Va a llegar ese momento de calma. En medio de esa tormenta va a llegar y va a salir nuevamente el sol sobre tu vida. Va a brillar el sol de justicia sobre ti. Va a venir esa bendición sobre ti. Pero no olvides lo que hemos aprendido a través de este texto. No va a venir si tú permaneces y sigues en lo que estás. Es decir, Dios toma en serio la justicia y los pactos. La restauración de Dios requiere reconocer el pecado y actuar con justicia. No pretendas querer tomar las cosas de Dios a la ligera. La justicia de Dios obra, la justicia de Dios existe y también para los hijos de Dios es aplicada. Mira, Dios es misericordioso y responde al arrepentimiento genuino con restauración y con bendición. Primera de Juan 1:9 nos dice que si reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad, porque eso trae el pecado sobre nuestra vida. Trae maldad. ¿Cómo estás obrando? ¿Qué estás haciendo? Tienes que analizar qué está impidiendo que Dios sea propicio en tu vida. Me encantó esa palabra. ¿Hay algún pecado? ¿Hay alguna práctica que estás haciendo? ¿Hay algún pacto que rompiste? ¿Hay algún pensamiento? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay algún rencor? ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mis actos? ¿Qué hay en mis palabras? ¿Por qué hay juicio sobre mi vida? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué Dios no es propicio a mi vida? ¿Por qué Dios no es propicio conmigo, con mi casa, con mis hijos? ¿Por qué? ¿Qué hay, Señor, en mi corazón? ¿Qué hay? ¿Qué hay, Señor? ¿Qué hay en mí? Ten la seguridad de que si te dispones a buscar la santidad, si te dispones a buscar la sanidad, te dispones a buscar hacer la voluntad de Dios, Él te va a responder. Él te va a mostrar, Él te va a hacer entender en qué debes cambiar, qué debes entregar, a qué debes renunciar o a quién debes renunciar. Y quiero mencionarles dos referencias de restauración tras una temporada de duelo, tras una temporada difícil. Vamos a Job 42:10.
Y dice: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que él antes tenía. Job había vivido un momento muy difícil con sus amigos, aparte de todo lo que le había pasado, ¿no? Sus amigos vinieron y se le volcaron a juzgarlo, a decirle una cantidad de cosas negativas. Pero Job decide ¿qué? Orar, decide entregarle esa ofensa a Dios, porque a veces ni siquiera es algo que tal vez tú hiciste, como en el caso del rey Saúl. Tal vez fue algo que otros hicieron, pero que te hizo daño a ti, y tú no has soltado esa situación, tú no has perdonado, tú has guardado amargura, has guardado resentimiento, tú te has estancado y no has logrado avanzar porque no has soltado. Y mira, acá hay una evidencia de que cuando nosotros oramos, soltamos, mira Dios lo que hizo en este caso con Job. Jeremías 31, 15, 17 dice esto: dice el Señor, en Ramá se oye una voz, profunda angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque sus hijos se han ido. Pero ahora esto dice el Señor, te lo quiero decir: no llores más, porque te recompensaré. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para el futuro. Dice el Señor: tus hijos volverán a su propia tierra. Y se me eriza la piel, y no por el aire acondicionado. Eso es poderoso. Esto es poderoso. Esto es la palabra de Dios, y la palabra de Dios está viva. Mira, el cielo no respondió cuando los hijos de esta mujer murieron. El cielo respondió cuando una madre se movió de su lugar de clamor. Cuando una madre no se movió de su lugar de clamor. La respuesta de Dios a menudo se manifiesta en el momento exacto en que parece que nada está pasando. A veces tú dices: parece que Dios a mí no me escucha. Parece que Dios tiene preferidos. ¿Has escuchado eso alguna vez? Yo sí he podido escucharlo. Parece que lo que yo siento, digo, pienso, oro, a Dios no le importa. Pero mira, hoy encontramos una mujer que en medio de su clamor silencioso fue reconocida por Dios. Quiero dejarles las siguientes conclusiones acerca de lo que Rispa nos enseña. La intercesión silenciosa tiene poder. Tu fidelidad, tu oración constante, tus lágrimas ocultas están moviendo algo en el cielo, aunque todavía no lo veas. Hay batallas que se ganan con lágrimas, no con espadas. El sufrimiento visible y constante puede hacer que el poder se arrodille. La fidelidad silenciosa puede transformar la historia. Esta mujer transformó la historia en ese momento de Israel. Estaban pasando por una temporada de hambruna, y ese clamor silencioso de ella trajo justicia a los suyos. Y cuando esa justicia se hizo realidad fue cuando Dios fue propicio a la tierra. El dolor fiel puede restaurar justicia y honra, como lo hizo con ella. Cuando nadie más se queda, quiero decirte que Dios se queda contigo. Tú no estás solo, y créetelo, no lo tomes como lastimosamente se ha venido usando como la frase de cajón. Tú no estás solo, Dios está contigo. Mira, cuando nadie se queda a tu alrededor, cuando nadie te ve, cuando más sientes que te has sumido en esa condición en la que puedes estar, hay alguien que te ha estado viendo, hay alguien que te ha estado escuchando, hay alguien que sabe lo que tú necesitas, y ese es Dios. La fe perseverante y el dolor fiel tienen poder
para transformar lo que parece irreversible. ¿Qué podría pensar esta mujer en medio de este dolor? Nada le iba a devolver a sus hijos, pero el hecho de darle sepultura digna a sus hijos le devolvió la esperanza, le devolvió el propósito. Quiero que te pongas en pie, y si estás luchando por alguien que amas, querida madre, querido papá, querido líder, si estás luchando por alguien que amas, mantente firme. Si estás luchando por algo, un sueño, un propósito, mantente firme. Si estás esperando una respuesta, no te muevas de tu lugar de intercesión. Si tú no sabes interceder, si tú no sabes orar, tranquilo, hazlo en silencio. No tenemos que tener oraciones elaboradas para que el cielo nos escuche, pero sí un corazón arrepentido, sí un corazón humillado, sí un corazón que se rinde, sí un corazón fiel y que permanece. Tu fidelidad puede ser la llave para la restauración de otros. Señor, aquí estamos con todo lo que somos, con nuestros defectos, con nuestros temores, con nuestras fallas, con nuestros pecados, con nuestras situaciones, con nuestras pérdidas, con nuestros fracasos, con nuestra enfermedad, con nuestra situación. Aquí estamos, Jesús. ¿A quién más podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más podemos orar si solamente tú sabes, conoces y tienes la respuesta y tienes lo que yo necesito? Solamente tú tienes el poder para salvar, solamente tú tienes el poder para sanar, solamente tú tienes el poder para restaurar, solamente tú tienes el poder para convencerme, Señor. Señor, estoy cansado, pecado tras pecado, falla tras falla, hay iniquidad en mi vida, Señor. Sigo fallando, pero quiero, Señor, no quiero que haya un juicio sobre mi vida, sobre mi descendencia, sobre mi casa, sobre mis negocios. Señor, anhelo y deseo que restaures mi vida. Empieza por mí, Señor, aquí estoy. Empieza por nosotros, dile: empieza por mí, Señor. Aquí está mi vida, aquí te la entrego, Señor, te pertenezco. Señor, te reconozco que solamente en ti puede haber un cambio, que solamente tú, Señor, puedes hacer que haya justicia, que solamente tú puedes recompensar, tú puedes bendecir mi vida. Señor, sé propicio a mi vida en esta mañana. Por eso, Señor, en este mismo momento, y yo te invito a levantar tus manos ahí, con tus ojos cerrados, y que le digas: con todo, Dios,